primer lugar, bueno, quería daros la bienvenida tanto a vosotros que estáis aquí presencialmente como a todos los que nos acompañan de manera virtual y dar las gracias públicamente a Agustín porque, bueno, pues cuando se le propuso el venir hoy aquí a Jaén, pues aceptó muy amablemente. Bueno, como sabéis, estamos aquí para asistir a la conferencia que lleva por título Teoría de señales y sus implicaciones sobre la percepción de la calidad en productos agroalimentarios, una aplicación al etiquetado de vinos de calidad, que será impartida, como sabéis, por el profesor Agustín Ruiz Vega, catedrático de la Universidad de La Rioja. Esta conferencia se enmarca dentro del Máster Interuniversitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor entre la Universidad de Jaén y Universidad de Granada. Para nosotros hoy es un honor poder presentar al profesor Ruiz Vega, una de las figuras más destacadas en el ámbito del marketing en España, que cuenta con una sólida trayectoria académica, combinando excelencia investigadora y docente. Es doctor en Economía y Empresa y ha dedicado más de 2 décadas a formar nuevas generaciones de profesionales, impartiendo asignaturas clave como marketing estratégico y comportamiento del consumidor. En el ámbito de la investigación, su trabajo es ampliamente reconocido, especialmente por su enfoque innovador de los mercados globales y su aplicación al sector agroalimentario. Ha publicado numerosos artículos en revistas de prestigio internacional y ha liderado proyectos de investigación que han tenido un impacto significativo tanto en la academia como en la industria. Además, su capacidad para conectar la teoría con la práctica lo ha convertido en un referente, no solo en el entorno universitario, sino también en el ámbito empresarial, donde su conocimiento ha contribuido a mejorar estrategias de comercialización en sectores clave como es el del vino. Somos afortunados de contar hoy con su presencia y compartir su visión y experiencia. Así que os invito a escuchar con atención esta conferencia que sin duda va a ser enriquecedora para todos nosotros. Por último, bueno, quiero dar las gracias al Centro de Estudios de Posgrado porque, bueno, a través de su 10º ciclo de conferencias, pues también es posible estar hoy aquí. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias y con ustedes el profesor Ruiz Vega. Buenos días a todos. Lo primero, ¿se me escucha ahí? Sí. Lo primero, agradecer a Francisco Torres y a Manuela Vega la invitación que me hicieron. Por cierto, os ficharé cuando tenga que presentar alguna vez un currículum. De verdad que han sido demasiado amables las palabras. En serio, para empezar ya y deciros 2 cosas. Una primera, que tiene que ver un poco con la presentación. A mí me gusta mucho que la parte de investigación tenga una utilidad social. Es decir, estamos un poco para formarnos, que es por lo que estamos aquí todos hoy, y que además eso sirva para mejorar lo que se está haciendo y que al final estamos hablando del futuro de las personas. Y tenemos una responsabilidad en ello, yo al menos creo en eso. Es un poco lo que está detrás de ese título académico, pero que vamos a ver cosas prácticas. Yo siempre digo una cosa a mis alumnos, que es que los conceptos económicos se hicieron no para hacer exámenes, se hicieron para gestionar mejor las empresas. Lo digo porque lo que vamos a ver un poco, como lo he planteado, es hacer un planteamiento inicial sobre los problemas en el mundo agroalimentario. Creo que no tengo que quitar una parte de la presentación por tiempo, que os quería decir simplemente que no olvidéis que es un sector muy importante en muchas regiones de España y que, sin embargo, no está tan apoyado en investigación, no está tan apoyado en formación a nivel global de España como otros sectores. Y tiene importancia social muy relevante. Creo que aquí en esta provincia, como en La Rioja, pues son ejemplos claros de ello, ¿no? Y el problema principal económicamente, desde una perspectiva de marketing, no olvidéis que yo soy profesor de marketing y vengo a hablar de marketing, no vengo a hablar de lo que no sé, que es la producción de aceite de oliva o incluso de vino. Entonces, deciros simplemente que el problema número 1 es, como lo llamo ahí, el reto de la calidad, y veréis que esto tiene varias implicaciones, pero tenemos también teorías económicas que han servido un poco para
Es un poco la que os voy a comentar de manera muy breve, que es la de teoría de señales, y a partir de ahí vamos a ver un poco, aplicarla al etiquetado de los productos. Yo he puesto el vino, por un lado, porque lo conozco mejor, pero aparte, en mi opinión, es uno de los sectores donde los problemas que vamos a comentar, los problemas comerciales que vamos a comentar, se encuentran en una situación más límite. Pasa lo mismo en otros sectores comercialmente, pero el vino quizás sea un sector donde es como más blanco-negro, es más extremo la situación, más pedagógico quizás. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello, y espero que todo esto lo sea capaz de hacer en 1 hora y cuarto más o menos. Bueno, brevemente, el problema el reto de la calidad, ¿no? Fijaros, si cogéis un producto agroalimentario de cualquier tipo, lo primero que vemos es un montón de sellos o de etiquetas de la propia empresa, la bodega, la cooperativa que sea, etc. En sellos que son unos de tipo individual, o sea que el propietario es la empresa, y otros que el propietario es una marca colectiva que es digamos, el sector, vamos a decir así, es decir, el conjunto de empresas. Mirad, muy brevemente, vamos a no entrar en mucha profundidad, pero vamos a dejar unas ideas claras, y lo digo porque hay un refrán en España que dice esto de oímos campanas pero no sabemos dónde, ¿no? Pues con los conceptos básicos, o sea, una denominación de origen, una indicación geográfica protegida, o sea, siempre hablamos normalmente en argot con una DO, una IGP, el acrónimo, ¿no? ¿Qué es realmente? Mirad, realmente es el sector que se junta y que tiene unas pautas de calidad. La diferencia, simplificando las cosas mucho, pero la diferencia básica entre una denominación de origen y una IGP, ¿cuál es? Que en una IGP tenemos un marco geográfico acotado, en ese marco geográfico se tiene que hacer la materia prima, siguiendo unas pautas y unos límites de producción. Por ejemplo, por ponernos un ejemplo en el vino, en Rioja, porque esto cambia según cada zona, para uvas de vino tinto, en una hectárea no se puede cosechar al año más de 6.500 kilos si el rendimiento es el 100%. Eso, pensad, en La Mancha lo han cambiado, lo han bajado 10.000 kilos y ahora está en 30.000. ¿Eso qué significa económicamente? Pues un problema de costes y un problema para competir de que unas empresas tienen más costes que otros. Por lo tanto, ya va a aparecer una idea que es la diferenciación, como que es por donde vamos a apuntar al final en la charla, la necesidad de transmitir esa calidad. Lo que quiero indicaros con esto es que además de esa materia prima que tenemos, que no puedes plantar cualquier árbol, tiene que ser unas variedades X, tienes unos límites de producción, etcétera. También el proceso de elaboración está pautado y tiene unas reglas. Todas esas reglas al final, ¿qué nos hacen? Que hay un control por parte de una institución que es el Consejo Regulador. ¿De acuerdo? Se puede, comercializar la materia prima o el producto terminado entre las empresas que están dentro de la denominación. O sea, una bodega puede vender vino a otra o un viticultor puede vender uva a otra, por decirlo ya llevando el tema técnico. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una indicación geográfica protegida que sería una situación en la cual o la producción o la elaboración se hace en la zona. No es como en el caso de la denominación que es I, es decir, que ambas condiciones se cumplen. Os pongo un ejemplo fácil. Morcilla de Burgos, ¿os suena a todos esa morcilla de arroz? Burgos está casi a 1.000 metros de altura, el arroz y la altura y el frío que hace en Burgos no van. Pero es un ejemplo de una IGP. En general, las IGPs, muchas tienen menos notoriedad y son menos conocidas por el público, hablando en el conjunto de los productos agroalimentarios. ¿Vale? Fijaros, si os pongo ahí, tenéis los quesos con denominación de origen, así como un ejemplo. La pregunta, fijaros las denominaciones de origen de vino. Si os hiciera un examen, el vino es el sector más complicado, porque yo acabo de decir lo que pasa para todos los productos agroalimentarios. Pero en el vino, si empezamos todos los productos de calidad, que es de aquí para arriba, además hay denominación de origen calificada. Rioja y Priorato son calificadas, es decir, se embotella el 100% de la producción. Los distribuidores europeos, Carrefour, Aldi, Lidl, demandaron a Rioja en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque no querían que eso ocurriera. Decían que era una restricción de la competencia. Perdieron. Es una sentencia de 1992. Se llama la sentencia Rioja. ¿Y por qué es importante esto?
Porque si tú haces todo el producto embotellado en origen, al final tenemos una lucha de quién crea valor y quién se aprovecha o quién, al final, quién se queda con el valor que se ha creado. Es decir, no siempre en los viticultores, por ejemplo, o el mundo agrario, se queda con el valor, sino muchas veces son los distribuidores, que fueron los que, no es casualidad, fue causalidad, quienes demandaron y perdieron en este caso. Además, tenemos una figura que serían para fincas, se creó como la máxima figura de calidad, los vinos de pago. Y una cosa que yo os indico, y esto es por si queréis hacer preguntas luego, ninguno de los mejores vinos de España está en vinos de pago, que se les supone la figura de más calidad. Son vinos de La Mancha, vinos de Navarra, son todos tintos, vinos de Albacete, con todos mis respetos y con mi cariño, pero nunca veréis un Vega Sicilia, la Ermita, los vinos estrella de España, demás, ninguno quiere estar en esa figura. Y eso tiene que ver con uno de los problemas de calidad, en el fondo. Y como señal de calidad. Fijaros, además de estas dos figuras, tenemos las especialidades tradicionales garantizadas. Aquí no se trata tanto de hablar del origen como de hablar de la forma de elaboración. Son como elaborar los productos de una forma tradicional que tiene un prestigio. Solamente hay dos, el jamón serrano y las tortas de aceite, que ahora además están, digamos, es el momento del año de más venta, ¿no? Aquí de un pueblo de Sevilla, ¿no? Fijaros, estos serían las figuras de calidad, por un lado, el primer bloque, pero es que hay muchas más. Fijaros, muy brevemente, las figuras ecológicas, siempre que veis este sello verde con estrellas, estamos hablando del sello ecológico de la Unión Europea, pero es que no hay uno, O sea, estoy poniendo ahí algunos, que hay bastantes más. Si yo os preguntara ahora mismo qué diferencia hay entre algo ecológico, dinámico o biodinámico, orgánico, ya nos meteríamos todos seguramente en un lío, ¿no? O sea, esto es una discusión que si habláis con los colegas de ingeniería agroalimentaria, la gente de tecnología de los alimentos, es un tema que les preocupa mucho, están muy con el furor de poner sellos de este tipo en los productos, porque esto al final va en un sello, como dentro del etiquetado del producto, ¿no? Pero ya os adelanto que el consumidor no lo conoce. Fijaros, bueno, que queda para atrás. Y también tenemos el Ministerio de Agricultura ha generado más. Hace unos años ha generado, en el año 2013, generó razas autóctonas. O sea, puedes poner un sello cuando tienes no solamente una carne, sino un producto elaborado 100% con una raza de un tipo de oveja, un tipo de ternera o de lo que sea. O sea, si os dais cuenta, parece que estamos jugando a hacer filatelia. Estamos poniendo aquí una colección de sellos. Y tenemos luego marcas de garantía, la mayor parte de las veces generadas desde iniciativas públicas, pero no siempre. Pues, por ejemplo, tenéis un tipo de pan en Valencia, la Fabiola, aquí en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, una marca que no es de productos alimentarios, es de tema textil, de pliego, alimentos del paraíso en Asturias, o sea, hay una producción de sellos enorme. Fijaros una cosa, ¿cuántos conocéis las denominaciones de origen de las figuras de calidad que hay en Jaén? Yo os digo un dato, lo he quitado un poco de la presentación, pero en España se conocen de media en el vino 3,2 denominaciones de origen. Si hablamos de notoriedad espontánea, si preguntamos a alguien cuáles conoce, ¿y sabéis cuáles son? Es muy fácil. Rioja, Ribera de Duero y una que se produce cerca de casa. O sea, al final es la experiencia de los... y hay 70 denominaciones de origen. O sea, fijaros que si yo os preguntara dónde queda Playlevan o Bullas queda más cerca, en Murcia, Playlevan en Baleares, pero esto ya es porque estamos cerca. En Galicia, por ejemplo, o en Cataluña, que son las zonas que hay más, o en Canarias. Si dijera que me dijerais las 7 de Canarias, sería complicado. Esto es porque uno está metido en el sector. Si no, lo conoce el que vende, no el que compra. ¿Vale? Fijaros, si los datos que yo he mirado no son confusos, vamos, no me he equivocado, tenemos una IGP en Jaén, aceite de Jaén y 3 denominaciones de origen de Jaén, ¿no? Cazorla, Segura y Sierra Máquina, ¿no? Las 3 sierras, ¿no? Pero pensar una cosa, ¿cuántas personas fuera de aquí lo conocen?
Porque esto lo estamos haciendo, desde mi punto de vista, no simplemente como un elemento de tener una calidad intrínseca, sino de tener una calidad total. Es decir, de tener que eso tenga un valor de cara al cliente. Que es donde está un poco el problema. Entonces, si habláramos de marcas individuales, que no lo he quitado de la presentación también, fijaros, en el mundo del vino en España, dentro de denominaciones de origen, se hacen más de 26.000 tipos de vinos. En Francia, más de 40.000. O sea, es una bestialidad. Y entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que hay una profusión de marcas individuales y colectivas. ¿De acuerdo? Y esas dos, o sea, cuando llegamos a un mercado, ¿qué le pasa al cliente? Mirad, lo veremos muchas veces, que estamos haciendo como al ordenador, F10 ayuda. Estamos siempre un poco que nos orienten, que nos recomiendas, buscando información con el móvil, es decir, buscando, tenemos un problema para saber, que es lo que trato de decir con esta foto, tenemos una oferta muy grande y no sabemos discernir cuál es mejor. En términos de calidad y de precio, el precio lo sabemos, lo pone ahí como veis en la foto, tiene que ponerlo legalmente. Pero ¿qué recibimos a cambio? ¿Cuáles son las propuestas de valor que hace cada uno? Y al final, ¿cuál es mejor para mí? Ese es el problema, que es lo que os quería plantear inicialmente. Se ha entendido hasta aquí, creo, ¿no? No estoy yendo muy rápido. Vale, pues, a ver, muy brevemente, ¿qué es lo que me importa? Es lo que está en el centro, que es algo que ya habréis dado muchas veces, que es el proceso de compra del consumidor. Simplemente quiero que penséis lo siguiente. Pensad como en un concurso de Got Talent, uno de estos concursos que vemos en la tele de música, ¿no? Que somos el jurado. Consumidor somos el jurado, o los consumidores. Y los productos serían los artistas que están compitiendo para ganar el precio, ¿no? Estamos viéndolos actuar, entre comillas, y vemos, pues este baila mejor, canta tal, bueno, vamos puntuando cosas positivas y menos positivas. Y al final hacemos una valoración. Y esa valoración, ¿quién gana? Pues el que tiene mejor valoración, ¿no? Pues al final, ¿qué nos pasa? Esto es lo mismo en el problema de compra. Es decir, lo que tenemos es que cuando un cliente quiere comprar un vino, por ejemplo, por seguir con la imagen, pero cualquier producto agroalimentario sería lo mismo, ¿qué oferta tenemos y cómo maximizamos esa función de utilidad? ¿Cómo elegimos el que gana? Es decir, el problema es que nos falta información para saber diferenciar y ver cuál es mejor. Eso es lo que se llama un problema de selección adversa. ¿De acuerdo? A quien le guste estas cosas, un poco ya pensando en alumnos de máster o demás, el primer artículo que os recomendaría leer siempre sería un artículo clásico de Akerlof, ¿no? Uno de los que ganó en el 2004 el Premio Nobel de Economía, que es el artículo del 70 que hizo de la tesis doctoral, que él puso un argumento, bueno, ese es el subtítulo del artículo que ha quedado en el argot, es un mercado de limones. Si lo dicho de otra manera, los limones son todos amarillos. Antes de que me digáis nada, ya sé que los hay verdes. Él decía en el artículo que eran amarillos. Y si me omito el argumento matemático que tiene, lo que está diciendo es que el consumidor no sabe diferenciar un limón amarillo de otro, no sé cuál es el mejor. ¿Qué pasa? Que el que sea mejor le cuesta más hacer el producto y lo va a vender más caro. Pero va a tener, lógicamente, la prima de calidad. De los que lo venden peor, habrá quien lo hace y lo venda más barato y habrá quien desarrolle conductas oportunistas. Dicho de otra manera, quien manipule la información para tratar de vendernos algo peor como si fuera mejor, porque es más fácil subir el precio, gano más dinero, y que incrementar los costes buscando más calidad. O sea, siempre va a haber, digamos, si hablamos en términos de deportes, va a haber siempre alguien que se dé. No todo el mundo va a competir en las condiciones correctas. Y eso es un poco el problema que nos encontramos aquí, ¿no? La que es el problema de selección adversa. Ese problema de selección adversa se da más, o se da, perdón, se da más no, se da no en todos los productos, se da en los productos donde, que se llaman de experiencia o de confianza. Esto es muy fácil. Mirad, económicamente, ya estoy, aquí se nota mucho que soy de marketing, porque si estuviera hablando con mis alumnos de enología, por ejemplo, lo que me estarían diciendo es porque no hablo de clasificaciones de registro sanitario, de cuestiones administrativas que hay que clasificar los productos así. Porque estoy hablando económicamente desde otra perspectiva, ¿no? Es lo que intento aportaros un poco en la charla. Fijaros, los productos de búsqueda, que son un producto donde antes de comprarlo sé
que puedo encontrar, la calidad, y después también los productos de experiencia como el vino o como el queso, que son los productos donde hay más denominaciones de origen, que no lo he dicho antes, por eso los he puesto de ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre? Que no puedo abrir una botella para probarla, por eso se llama de experiencia. No sé, o sea, puedo conocer un vino por mi experiencia pasada, porque me lo han recomendado algún tipo de información que he buscado con el móvil. Tengo mecanismos para ello, pero son mecanismos de información limitada. Y esos mecanismos al final hacen que no pueda evaluar la calidad de toda la oferta. ¿De acuerdo? ¿Cuándo la puedo evaluar? A posteriori, cuando ya es tarde y si he acertado bien, pero si me he equivocado, ya he pagado el producto y tengo que apechugar con ello. Es decir, hay más riesgo asociado a estos productos. Y se llaman productos de confianza cuando no se puede evaluar ni ex ante ni ex post. Un ejemplo típico de la literatura sería una operación médica o, por ejemplo, ciertos asesoramientos legales o de este tipo que necesitas ser un experto para saber si lo han hecho bien. Porque a veces piensas que lo han hecho bien y no necesariamente es así. Pero en el fondo, las teorías de señales se aplican a bienes de experiencia y a bienes de confianza. Y además hay productos, el queso, por eso lo he puesto de ejemplo, el queso, si vais a comprar una tienda quesos y veis un queso que no conocéis, hay un mecanismo habitual para reducir ese problema de información, que es muy fácil, que lo dan a probar. Pero en el vino, en el aceite, no nos abren una botella. O sea, hay muchos productos donde las propias características del producto son una limitación comercial para ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Pues en estos casos tenemos que ir hacia, pues ante este problema, la forma de resolverlo es emitir señales o indicios de calidad por parte de la empresa que está vendiendo. Porque ¿quién tiene el problema de información? En el mundo que estamos en este tipo de problemas es el consumidor final, el que compra al final el producto. ¿De acuerdo? Señales hay muchas. Aquí estoy poniendo de las que estáis viendo ahora. Luego en la diapositiva siguiente vais a ver un poco alguna más. Pues, por ejemplo, vais a ver la marca del aceite de oliva o del vino, la denominación de origen o cualquier otra figura que he comentado antes, el envasado, el etiquetado, la publicidad, la garantía en otros productos. Bueno, hay muchas. Vale. Venga, que esto tenía animación. Bueno, aquí tenéis un poco la idea de lo que es una señal, ¿no? Cualquier indicio de calidad que el vendedor da al consumidor. La cuestión no es dar muchos, es dar indicios suficientemente claros y rotundos. Y es muy importante cumplir dos condiciones. Una primera es la claridad y otra es la credibilidad. Y cuidado, fijaos que no he dicho la veracidad. Vamos a verlo con ejemplos. Luego voy hacia adelante y luego volveré hacia atrás. Mirad, si le preguntamos a mucha gente cuando compra un móvil, si es un píxel, todos seguro que cuando hemos comprado un móvil para mirar la cámara, hemos mirado cuanto más píxeles, mejor. Hay que saber qué es un píxel. No, es muy claro, cuanto más, mejor. ¿Lo vemos? Sin embargo, es claro la eficiencia ecológica de los pisos. Algunos estáis en alquiler, esto es obligatorio legalmente, pero que tengas un nivel de eficiencia A o C, para la gente lo deja frío, porque no es una señal clara. ¿Vale? Y la otra cosa, o la otra característica es que sea creída, no necesariamente que sea vera. Aquí ya viene el juego de la información por parte de los vendedores. Habrá quien dé información cierta, habrá quien dé información falsa, habrá quien dé información cierta hasta un punto y omita otra información que a lo mejor no es tan donde no sale tan bonito. Es decir, vienen los distintos juegos de información. Y eso es un poco donde está la historia. Y esta clasificación, que esta es de cosecha mía, esta no, vamos, yo siempre diferencio señales que valen o que existen en cualquier sector, las llamo generales, un poco como los criterios de segmentación, y señales específicas que son aquellas que existen en algunos sectores. Por ejemplo, la denominación de origen de los productos agroalimentarios. Por ejemplo, los plus de calidad en algunos productos. Por ejemplo, en turismo hay plus de calidad, Relés Santos, por decir uno, Rusticae, Casonas Asturianas, es decir, y coexisten con marcas individuales y con marcas colectivas, que es lo típico del mundo agroalimentario. Bueno,
Fijaros también, porque he puesto por ahí algún ejemplo más. Por ejemplo, una de las características que tiene el etiquetado del vino es que tenemos que poner si tiene sulfitos. ¿Cómo lo interpreta el consumidor? Luego esto lo vamos a hablar en términos de semiótica. Pues es un producto que tiene química. Eso suena bien. Suena poca calidad, ¿no? Suena como producto industrial, malo para la salud. Vamos a pensar una cosa. El vino y la sidra son las únicas bebidas donde el agua viene de la materia prima. En las demás se añade. Pero lo que estoy diciendo es un típico ejemplo de un discurso de producción, no de un discurso de marketing. Entonces, los sulfitos es una cosa que se genera de manera natural, pero un consumidor que no tiene que saber de química cuando compra vino, lo puede interpretar, es un heurístico, digamos, de un producto de otro tipo, ¿no? Infiere una idea de calidad negativa, por una obligación legal que hay. ¿Vale? Fijaros, es importante esta idea de calidad, porque claro, de calidad es como, perdón que lo diga así, es como hablar de ciertas palabras que están un poco prostituidas, ¿no? O sea, se habla y significa una cosa y su contrario. Aquí en la charla lo que estoy hablando siempre es de calidad total percibible. Es decir, cómo lo ve el consumidor, y eso tiene dos partes, una parte intrínseca y una parte extrínseca. La parte intrínseca es la que no tiene, digamos, lo que tiene que ver con el propio producto, sino un elemento adicional. O sea, no es la botella ni la copa, es lo que está dentro. Si os dais cuenta, los elementos organolépticos, los elementos sensoriales. Yo hace un momento he dicho una cosa y muchos habéis hecho así con la cabeza. Cuando estamos hablando de un alimento, ¿cómo hablamos de calidad? Que nos guste, que huela bien, que tenga una textura que no sea, habrá gente que no le gusten las almejas y estas cosas así blandas, ¿no? O sea, si de hecho, por ejemplo, tenemos hecho análisis, por ejemplo, si ponemos unos vinos en una cata ciega, si el otro viendo la marca a la vista, cambia totalmente la evolución sensorial. No solo a los consumidores, a los expertos. Que es donde está la historia. Pero bueno, eso no era, nada más lo digo, nota a pie de página, que no es el elemento de la charla especialmente. Quiero que os deis cuenta que los estímulos comerciales, que son extrínsecos, también condicionan eso. ¿Vale? Y lo condicionan positivamente o negativamente. ¿De acuerdo? Y los elementos extrínsecos también tienen que ver con lo que significa el producto para el cliente, no lo que significa la propia forma de elaboración. Por ejemplo, si ponemos un regalo, es alguien a la que tenemos cariño, queremos quedar bien con esa persona, buscamos que el producto sea bueno y que se vea que queremos que esas ideas que tengo, esos sentimientos, se vean en el paquete y en el etiquetado del producto. Esos son elementos extrínsecos. Esto cuesta mucho en el mundo agroalimentario que la gente lo entienda y lo vea como algo importante, porque hay una orientación a la producción, muchas veces, no una orientación de marca. Fijaros, si veis un poco lo que es el árbol del consumidor, el árbol de decisión del consumidor, aquí he citado un trabajo de Nielsen, pero también hay trabajos de Wine Intelligence, dan resultados iguales. ¿Cómo elegimos vino, por ejemplo, en España? Que la presentación, ya os la dejo la podéis poner así para que la tengan con detalle. ¿Cómo se llama? Simplemente os comento una, ¿no? Mirad, en España lo que hacemos lo primero es centrarnos en dos cosas. La denominación de origen y el color. O sea, blanco, tinto o rosado. Rosado no es lo mismo que clarete, pero bueno, estoy diciéndolo adrede como el consumidor. Fijaos que hay una categoría artificial a que cuando pensamos en cavas no pensamos, en champán no pensamos en vino. Entre otras cosas, el precio por eso es distinto. No dejan de ser un vino espumoso. Pero si no se asociaran con la Navidad, con festejar que hemos acabado un máster, con este tipo de cosas, tendrían otro precio menor. Igual que si veis, por ejemplo, un Danacol, estos productos que se contra el colesterol, que tienen un precio como si fueran los medicamentos. Lo que tienen es que el beneficio que nos dan es para la salud. Como eso es importante, pagamos más por ello. Es muy importante los elementos intangibles que están aquí incluidos, ¿vale? Entonces, fijaros que la marca es muy importante y la etiquetada, la tenéis por ahí, la etiqueta tiene una importancia menor que la marca individual y la marca de procedencia. Fijaos que tenéis puesto procedencia y origen. No es lo mismo como lo comentan. ¿Qué papel cumplen las señales? Mirad, las señales cumplen tres papeles. Si son claras y son creídas,
Esto hay muchos trabajos, yo he citado el primero, para la gente de un poco, para trabajos de investigación y demás. El de Nisway tienen varios trabajos, del 2006-2010 son con Ana Valenzuela, además, y lo que están es validando este modelo para más productos y en entornos culturales diferentes. O sea, yo he citado el primero, pero vamos, el que quiera un poco investigar verá que tienen bastantes más, ¿no? Fijaros, calidad percibida, fijaros, la idea es, aumenta la puntuación mental en esa función de utilidad, en esa idea del Got Talent que os decía hace un rato, lo aumentan por 3 vías en paralelo. Da un mensaje de que es mejor el producto, la calidad percibida por consumidor es mejor. Otro es que reduce el riesgo percibido. ¿El riesgo percibido qué es? El temor a equivocarte al tomar la decisión de compra. Cuanto más lo reduzcas, mejor, ¿vale? Y te reduzce los costes de búsqueda de información. Económicamente, buscar información nos lleva tiempo, es cansado, tiene un valor económico. Todas estas cosas son 3 ventajas para generar utilidad. Y por lo tanto, cuanto mayor sea tu función de utilidad, mayor la probabilidad de que ganes ese concurso, es decir, de que el cliente al final te compre. ¿De acuerdo? Ese es un poco el mecanismo por el que funcionan las señales. Mirad, algunas ideas un poco para acabar esta parte. Yo tenía 8 de dejado 2, al final nada más. Vale, fijaros una cosa, la falta de claridad. Las señales pueden faltar de claridad. Estoy pensando en los productos agroalimentarios, en estas diapositivas. Por ejemplo, Rioja, aquí tenéis lo que había hasta el año 2008, aquí cambiaron, el Gran Reserva, se dice, era, digamos, un crianza, un rojo más brillante, un granate, el Reserva, más viejo, el vino, más tiempo de envejecimiento, y el Gran Reserva, que son más tiempo, era muy oscuro. Era un rojo que casi parecía negro. Ahora lo que han hecho es un color azul para diferenciarlo más. En el jamón lo han hecho y los jamones hechos que el animal está todo el tiempo en la dehesa, suelto, que es solamente ibérico, 100%, que no está el duroc en una parte, etcétera, ahora lo ponen con un color negro, que es un color en teoría poco comercial, pero que transmite en la cultura del jamón, el mejor jamón es el pata negra, ¿no? Pues al final lo que están haciendo es un mensaje que el cliente entiende. Y al final, una de las cosas de la charla que quiero que entendáis es que debemos hacer mensajes que el cliente comprenda y se asocien con valor, que generen valor para los productores. Fijaros, aquí simplemente os pongo otra de las muchas cuestiones que podíamos estar debatiendo, es que dentro del sector hay gente que entra, un poco lo que hablábamos antes de venir a la charla, hay gente que entra un poco, como os diré yo, para dinamitarlo desde dentro. O sea, en Rioja hay 5 bodegas que son 200.000 botellas, o sea, es 150.000 litros de una producción de 270 millones de litros al año, o sea, nada, una gota en el océano, pero 5 bodegas muy pequeñas han creado, con la colaboración del País Vasco, una denominación que se llama Viñedos de Álava para los mismos vinos en la misma zona y poder estar en las 2 cosas. Eso, vamos, a mí me tocó totalmente el tema, pero hace unos días salió la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se ha cargado esa denominación de origen. El año pasado se habían hecho las medidas cautelares, pero vamos, quiero decir, es muy complicado que se anule esto. En Valencia, por ejemplo, que es otro ejemplo que tenéis ahí, ha habido empresas que, estando dentro de la denominación de origen Vinos de Valencia, han creado como de una comarca, sí, además que se han encontrado los demás con una política de hechos consumados. Es decir, si había poca confusión, más, y eso a qué lleva al consumidor, a desconfiar. Y si yo pienso en general, no solo en el gestión local, estamos banalizando las señales de calidad de todos los productores. Porque al final el consumidor va a hacer una generalización. Es que un producto que sale en los cualitativos cada vez más, que es que una denominación de origen es un producto más caro, pero no necesariamente mejor. Y esto es una amenaza muy grande para el sector productivo. ¿Vale? Fijaros, una cosa que he puesto nada más el dato para no extenderme en esto. Si mirarais, ¿qué aporta una marca? Las denominaciones de origen son una marca, ¿no? Bueno, esto es un tema de debate en algunos ámbitos, pero vamos, yo lo defenderé siempre que son una marca, entre otras cosas. Pero sobre todo son una marca. Eso, no me extiendo ahora en esto, si hay alguien que me pregunte, pero fijaros una cosa. Una denominación de origen, y como toda marca,
tiene que aportar valor. El valor de marca, si hacemos el esquema este típico de Acker, etcétera, pues tenemos una serie de causas que lo generan, las asociaciones, etcétera. Bueno, bien. Pero lo primero, ¿qué significa esto? Porque luego vamos a hablar de la etiqueta que hace hacer lo mismo. El valor de marca en la expresión en inglés es brand equity. Luego hablaremos del label equity, ¿no? El valor de marca el valor de la etiqueta. ¿Qué aporta de valor, no? Entonces, fijaros una cosa, ¿cómo se mide normalmente? Pues que si pagamos una cantidad adicional, pagamos más por un producto respecto al resto. En los productos con denominación de origen, salvo el jamón y el vino, todos están en, ¿qué es lo que tenéis aquí? En esto, que está engranado. Tenéis el valor en la media, ¿no? Están entre el 30 y el 35% la prima de precio que pagamos por un producto de denominación de origen respecto a otro producto normal. ¿De acuerdo? La lógica económica es porque son mejores. ¿De acuerdo? Y también tienen como consecuencia de, para ser mejores, tienen unos costes de elaboración más grandes, que tienen que cubrir, lógicamente, que no tienen otros competidores. Bien. ¿Qué nos pasa en algunos otros casos? Pues que tenemos denominaciones de origen con valores negativos. Por ejemplo, el queso de Tetilla, supongo que son este gallego, o el jamón de Teruel. Se vende más barato que otros. Yo os hago una pregunta. Si estáis en esa denominación, ¿por qué estamos? ¿Qué nos aporta estar? ¿Algo bueno o algo malo? En términos de calidad. Fijaros, para acabar un poco toda esta parte, os pongo dos ejemplos. El de arriba, una bodega de Navarra, en vinos tintos, la mejor bodega claramente de Navarra, se ha marchado de la de Navarra, se ha marchado en el 2004. Está en una indicación geográfica protegida que se llama Valles del Sadacia, que dicho con cariño es conocida en su casa a la hora de comer. Es muy poco conocida, ¿no? No sonará, es la zona de Tarazona. Tarazona Olite. Tarazona de Zaragoza, Olite, Navarra. Vale. Pero es que esta empresa vende más del 90% al exterior. En el exterior los distribuidores lo ponen en la zona de vinos españoles. Si está dentro de los españoles lo ponen con los de Navarra, es de mala calidad. Para que no le contamine esta visión, prefiere estar con los españoles que no son de ningún lado o que no les colocan en ningún lado. ¿Me habéis entendido? O sea, si se te marchan los mejores, la señal que te queda es de mala calidad, que es lo contrario de para lo que está hecho. Y la otra cosa que os quería poner aquí, Bodegas Mauro, su dueño, Mariano García, en los años 70 era el enólogo de Bodegas Sicilia, tradicionalmente la empresa top de vinos de lujo top de España. Ahora tenemos Pingus, tenemos La Ermita, algunas más, ¿no? Y en un momento determinado se marcha y los dueños de Bodegas Sicilia no les gustó la cosa. O sea, se montó su propia bodega. Sus viñedos son vecinos, literalmente. Son fincas vecinas. Se crea la denominación de origen Ribera de Duero y Bodegas Sicilia pone una condición para entrar, que era muy importante, que era, daos cuenta, era la locomotora de calidad, la que iba a dar imagen de precios elevados, la que justificaría, era muy importante para los demás que entraran, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues era que si yo estoy, hay otro que no está. Por un criterio que no tiene nada que ver con el criterio de producción, que era Mariano García y su bodega, ¿no? Mauro. Si veis ahora, esta bodega ha hecho su travesía del desierto, como dice él, Ahora, sus botellas más baratas se venden a unos 40 euros, de 40 a 150 euros son su rango de precios, o sea, se venden a unos precios elevados. Ha conseguido prestigiarse y ahora han querido muchas veces meterla en denominación. Y él dice siempre lo mismo, antes no me querían ellos, ahora no los quiero yo. Es decir, ¿qué es importante de esto? Que entendáis que si las denominaciones de origen necesitan integrar, hacer mucho marketing interno hacia adentro también para tener, explicar la función comercial y tener a los que dan imagen y dan prestigio a la denominación de origen. Porque son los que tiran de todos, en términos de percepción de calidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Tiempo y decidir? Vale. Fijaros, vamos ya centrándose, digamos, he hecho un arco donde he hablado primero de calidad, he hablado de teoría de señales, espero que haya quedado más o menos claro. Vamos a centrarnos ya a partir de ahora en el etiquetado. Vamos a hacer ahora vamos a ver muchas diapos de fotos, y pocas ideas, son sencillas, pero
luego vamos a ver unos casos que, esos casos yo creo que son para sacar lecciones, ¿no? Es lo que intento un poco aquí. Fijaros. Claro, el etiquetado va con el envase, ¿no? Al final es el packaging todo junto. Si hablamos de etiquetado de vino, pues sonará una botella, en una caja cuando ya tiene un vino de más enjundia, ¿no? O algunas, este es uno de los casos que vais a ver al final, si nos da tiempo, una caja con un dedal de oro para tomarlo y echarlo cuando estamos tomándolo en público. Esta botella en Rusia, en Emiratos Árabes, se vende por 1.500 euros, digamos. Lo digo para que os deis cuenta. Se llaman viñas centenarias, son viñas de más de un siglo. Fijaros, pero hay envases de vidrio, muchos. La que os sonará más, me imagino que es la botella de 3/4. Pero hay muchas más botellas. Esto es nada más para que veáis que no es tan sencillo, pero bueno, estamos en el mundo de las botellas, ¿no? Vale. Hay más cosas, Primero, hay formas. Las formas, por ejemplo, la forma del cava es una botella tipo Borgoña. Tenemos acá las de Rioja, por ejemplo, que es la más habitual, se llama una botella bordelesa, de Burdeos, de origen. Bueno, pero hay un montón. Y las botellas nos dicen algo también sobre el vino. ¿Vale? Porque es un elemento de comunicación, no solamente es un elemento de, digamos, de guardar el producto. Os he puesto nada más ahí una diapo para que entendáis uno de los problemas que tiene si no somos un poco innovadores. ¿Sabéis? El tema de sostenibilidad os sonará, ¿no? Si miráis la huella de carbono del vino, más de la mitad es el vidrio, el 50%. O sea, pensar que tenemos, por ejemplo, hay distribuidores como Tesco, la principal cadena de supermercados de Gran Bretaña, que ha dicho a sus proveedores que de aquí al 2030 tienen que bajar en la mitad su huella de carbono o que les deja de comprar. La puerta de entrada también es necesaria. O sea, que les está poniendo deberes. Y en el mundo del vino, aunque no lo veamos en España, que somos en etiquetado y en envasado un poco, digamos, muy clásicos, o sea, fijaros, os he puesto cosas porque no he querido hacer una presentación de envases, porque la podía haber hecho. Ahí, fijaros, venderlo por copas para tomártelo por la calle. El vino de la zona del Ródano. Venderlo, este es como una idea de un bolso con tema de moda, autoprecio, ¿no? De Clarville, tenéis ahí en bote, hay envases de aluminio como estos para agua de medio litro para tener, no sé, cuando estáis en biblioteca o cualquier sitio de estos, pues hay muchos más envases, con menos huella de carbono. Esto es lo que me interesa, ¿vale? Y en el etiquetado, ¿qué nos pasa? Nos pasa también lo mismo, que tenemos, bueno, mucho tipo de etiquetas, pero fijaros, vamos a hablar un poco lo que se está haciendo y luego vamos a analizar los casos, ¿no? Primero voy a ir en orden qué tenemos que poner porque nos obliga la legislación. El vino tiene claro que es el sector de alimentación donde hay más regulación con mucha diferencia. No sé, el caso de la aceite de oliva no lo controlo, pero en el vino, por ejemplo, no se puede plantar un viñedo sin una autorización del Estado. O sea, no tenemos la libertad de empresa de abrir una tienda. ¿Lo habéis entendido? Entonces, fijaros, en el tema, aplicando el tema de la etiqueta, y ahí, o sea, de paso he puesto para ir ganando tiempo, estamos viendo la etiqueta delantera o frontal, y luego vais a ver otra diapo con la trasera. Fijaros, como mínimo hay que poner de dónde procede, el año de la cosecha, el grado alcohólico, qué cantidad tiene, quién es el que ha hecho la última transformación del producto, que sea el productor o el embotellador, como pasa, por ejemplo, con muchas frutas y demás que nos ponen que son de un sitio y son de otro lado, pero han sido envasadas donde se ha hecho la última transformación, ¿no? Un código QR si lo quieres poner, ese no es obligatorio, y la zona de procedencia. ¿De acuerdo? Si miráis la parte lateral, ahí podemos incluir, hay que incluir como mínimo que tiene sulfitos, se puede hacer adelante, pero no necesariamente. Podemos poner información en la bodega Tonsinere, que ya es un mensaje comercial, ¿de acuerdo? Suele ser muy clásico, que ha sido elaborado el vino seleccionando las mejores uvas y elaborando de la mejor manera posible. O sea, yo no sé qué nos hace. O sea, que dice, si yo pago será, es lo que espero, ¿no? Que sean profesionales. No nos está diciendo nada, o nada importante, al menos, ¿no? Y fijaros que podemos tener algún otro tipo de sello, como en este ejemplo que he puesto, que tiene un sello ecológico, ¿no? Bueno,
¿Qué nos aporta el sello de la DO? Nos da unas garantías. Fijaros, estáis viendo las dos formas de ponerlo, o sea, la de arriba o esto que sería el faldón, lo veréis muchas veces que es más corto, entonces la parte de arriba la dejan para el mensaje de la empresa, ¿no? Fijaros, como mínimo que la uva procede de una zona, de un año concreto, para ser exactos en Rioja, porque esto depende de cada DO, en Rioja es el 85%, es al menos de ese año, se deja un poco para hacer maridajes, para mantener de cara al consumidor que sepa parecido el vino con independencia del clima, que eso siempre influye en el sabor. Se deja un poco para hacer cupas o maridajes, o sea, para mezclar, y mantener un estilo, ¿no? El tipo de vino, y si miráis el caso de Rioja, que es un caso, en etiquetado es el más avanzado del mundo, o sea, yo todos los años, el mes que viene, a finales del mes que viene, tengo una visita siempre de la Organización Mundial del Vino técnica para enseñarles estas cosas a bodegas de todo el mundo. O sea, fijaros, para temas de falsificación, veis que, por ejemplo, tienen esta cenefa, es el sistema de lo mismo que veis en los billetes de euro, porque Rioja ha tenido mucha falsificación en mercados internacionales. A ver, ¿esto qué significa? Pues que hay que tener un control en origen para saber de dónde viene el producto y lo que es y lo que no es. ¿Te das cuenta qué es lo que se falsifica? Pues los bolsos de Agustín Ruiz, si los hubiera, que no son conocidos ni tienen valor en el mercado. Los de Louis Vuitton, sí, ¿no? Que son los que tienen un prestigio y un valor elevado, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, la otra idea que quiero que entendáis, esto, imaginar ahora que estés viendo una serie de televisión, estas de asesinatos, y con ¿cómo se llama? El médico, que no sabe. El forense, gracias, el forense con una luz violeta, o sea, rayos ultravioletas. Si miráis una etiqueta con rayos ultravioletas, veréis que tiene unas marcas de seguridad. Las etiquetas se dan cuando sale el producto al mercado en consejo regulador. Y hay un proceso de trazabilidad desde el origen hasta el final para saber de dónde viene la uva, cuánta entra en cada bodega y por tanto, cuánto es el proceso, cuánto tiene que salir. Esto lo sabe el consumidor. Esto cuesta dinero, cuesta un montón. Si estáis viendo por las carreteras, os movéis por las carreteras en Rioja, durante la vendimia, de pronto veis un control de carreteras como los de Alcolemia, y son veedores del Consejo Regulador que están parando al agricultor y que tiene que, con la tarjeta que tiene, con un chip, de dónde viene y a dónde lo lleva, y también lo hay en todas las bodegas para cuando entre y cuando sale. ¿De acuerdo? Sin embargo, veréis que muchas veces se piensa que en Rioja se vende mucho vino de fuera, como si fuera Rioja. Vino que se encuentra más barato. Esto no lo sabe el consumidor, cuesta dinero, y las ideas mentales que podemos formar son tales. ¿Cómo se llama? Muy, digamos, distintas de la calidad. ¿De acuerdo? Fijaros, en términos de, ¿cómo se llama? De qué hacen, digamos, las bodegas, pues aquí lo primero que os diría es que se imitan mucho y funciona muchas veces, lamentablemente, para mi opinión, por intuición que por un criterio de un estudio de mercado serio y riguroso, ¿no? A veces no tienen capacidad para hacerlo como una empresa individual, pero tampoco lo pagan en hacerlo en conjunto. Fijaros, muchas veces lo que encontramos es un enfoque que yo llamo publicitario, y lo digo un poco peyorativamente, o sea, de llamar la atención, sobre todo en la venta en supermercados, hipermercados y canales similares, ¿no? O sea, por supuesto, el modelo tan clásico de atención, interés, deseo, acción de compra, ¿no? El modelo AIDA o similares, ¿no? Pues por ejemplo, sí, estos son esquemas clásicos de creatividad publicitaria. Esto es una personalización significativa. Ponemos un personaje ficticio para indicar que nuestro origen es eso, que es tradicional. Cuanto más viejo el vino, más viejo el de la foto. Lo veréis como el abuelo de Tarradellas, creo. Hombre, ¿quién piensa que es un abuelo? Hombre, es un actor. Pero está dando un significado de un tipo, ¿no? ¿Vale? Veréis, recordar los nombres, que era el otro que nos ponía. Otro siempre queda para que nos recuerde la marca cuando hay muchas. Buscar el humor. Vino peleón, ¿no? Que es una referencia inesperada. Quieres decir una cosa con lo contrario. O dame vida como este vino de rueda, ¿no? Fijaros que en el fondo es sacarlos del contexto habitual, pero
para mi opinión, estoy dando ya una valoración, que luego si eso me extiendo, es una visión cortoplacista y de ventas, no de marketing. De orientación más a la transacción que al marketing, ¿no? Fijaos, si veis en el Nuevo Mundo, hay muchas más cosas. La bodega más visitada en el enoturismo del mundo, que es la bodega de un director de cine, Francis Ford Coppola, más de 2,5 millones de visitantes al año y la visita más barata son $50. O sea, que sacan un cierto dinero de las visitas. Siempre llevan cata, pero fijaros, o este otro vino que es de Walla Walla. Walla Walla es estado en Washington, la esquina noroeste de Estados Unidos, como en el Simplex. Vamos a ver, fijaros, hay clasificaciones, ahí las he puesto para el que le guste un poco la parte de investigación, de dónde vienen, que diferencian entre etiquetas tradicionales y etiquetas modernas. Quien ha trabajado más en términos de investigación el etiquetado son los franceses. Y ahí tenéis un ejemplo que además es de estos autores, no es mío. El Chateau Margaux es uno de los grandes vinos del mundo. O sea, si encontráis una botella por menos de 1.000 euros, está barata. O sea, estoy hablando de un producto de gama muy alta, ¿no? De la gama más alta que hay. Pero fijaros que es la tipografía, la ilustración, el logo, todo lo que utilizan, el blanco recordando la leche, si lo entráis, un enfoque sobre todo de origen. Luego veréis cómo se ven desde otros autores esto mismo, ¿no? Y otros que veis que hacen etiquetas más modernas, más desenfadadas, con otros códigos visuales, que han roto con esto, ¿no? Que vienen del nuevo mundo del vino. El nuevo mundo del vino es Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile. El viejo mundo, y Estados Unidos, ¿verdad? Y Canadá. Que está mirando por el hemisferio sur, se me olvida el hemisferio norte. El viejo mundo del vino es Europa y un poco alrededor del Mediterráneo. Porque el vino se origina en Mesopotamia y se ha crecido por el Mediterráneo. Bueno, fijaros otros mecanismos. Premio Nacional de Diseño, esto es un vino riojano, los 7 pecados capitales se llaman. ¿Pero qué están buscando? Fijaros, una estética. No solo una idea de llamar la atención, algo más, ¿no? Pero sea un atractivo estético, ¿entendéis? Esa es una segunda idea. Y tenemos una última, que no me voy a extender ahora más en esto, pero que creo que es muy importante, que es un planteamiento desde la semiótica. La semiótica tiene, esto es hablar un poco de estructuralismo, de Saussure, si empezamos por 1900 poco, ¿no? Pero fijaros, la idea, una cosa es el significante y otra es el significado. El significante es lo que pone. Y estos autores crean un concepto que se llama el label equity. Dicen, cuando hacemos una etiqueta, ellos lo analizan, y por eso lo he puesto así, con la denominación de origen en Francia, teníamos por un lado, nos describe una parte descriptiva, significante. Esa parte descriptiva, en el caso francés, se asocia con lo que veis ahí escrito en azul, con productos elaborados de una forma tradicional. Eso es lo que entiende el consumidor, ¿vale? Que es uno de los resultados de su investigación. Y otro es, ¿qué infiero? ¿Qué deduzco de eso? ¿Y qué asociaciones mentales hago que no me dicen, pero que yo interpreto así? Lo que se llama el significado. ¿Cuál es? Fijaros, el placer anticipado de consumo y el que sea bueno para la salud. ¿Vale? Todo eso al final genera un valor de la etiqueta que a su vez incide en la calidad total y en la intención de compra, ¿no? Esa es un poco la idea que plantean, ¿no? Vale. Esto que os he puesto aquí es un poco por si alguien lo quiere consultar, que no lo puse para explayarme, pues que es temas de significante y de significado desde el punto de vista de semiótica, ¿vale? Pero, fijaros, hay unos autores, ahí los tenéis, Juliette Passebois y Cellet, que hablan, dice, es que normalmente los etiquetados no hablan del consumidor, suelen hablar de nosotros, son ególatras, utilizan esa palabra, suelen hablar del productor. Fijaros que aquí veis, esta es una empresa que se llama Celebration Wineries, es americana, y hace etiquetas pues con Madonna, con los Rolling, o sea, ¿a quién lo vende? A fans de cantantes. De esto podría poner muchos ejemplos, simplemente con poner alguno yo creo que se entiende. Fijaros, experiencias a lo mejor de que ha sido a ver a Taylor Swift, que no está ahí en la foto, pero también, por ejemplo, eventos o como la cerveza, una fiesta. Digamos, códigos visuales que tienen que ver con la vida del cliente.
no con la forma de elaboración. Fijaros, por ejemplo, este vino de Sudáfrica, es de la zona de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, la punta de abajo de África. Ahí el enoturismo se basa, pues, por ejemplo, en cosas como ver ballenas. O sea, fijaos que estoy diciendo cosas que no tienen que ver con lo que estamos acostumbrados a ver. De hecho, las bodegas, como te enseñan los vinos, vas a ver las ballenas, es decir, a unos 20 kilómetros en la costa, lógicamente, los ves en un barquito, luego te llevan a un restaurante y te hace la presentación de los vinos en la comida, con platos típicos de la zona. ¿Y qué vino marida mejor? Ojo, si yo soy de la bodega, de mi bodega, lógicamente. ¿De acuerdo? Entonces, está diciendo la procedencia, pero está viniendo también un elemento diferenciador. Y también, fijaros, estos son los que os he puesto franceses, pero podríamos poner de otros muchos sitios, que está diciendo quién soy yo, ¿no? Es lo que llaman ellos ególatras, ¿no? Están criticando que muchas veces lo que decimos no tiene valor para el cliente y que nos movemos a veces mucho por imitación, ¿no? Es un poco la idea. Fijaros, por ejemplo, para que lo veáis en algún ejemplo de aquí, el tiempo no me espera, ¿no? Es de Jumilla, en inglés, para la exportación, un vino varietal de Monastrell, O sea, podríamos poner muchos ejemplos para que trate de decir que esto pasa con mucha frecuencia, ¿vale? Y para acabar esta parte, fijaros, este es un vino de Nueva Zelanda, pero a mí me parece un ejemplo muy bueno para hacernos una pregunta y responderla con los casos, ¿no? Fijaros, este vino es ecológico al 100%, entonces el envase es de papel, el envase exterior es de papel, el interior es de plástico, lo consumes, una cosa se recicla en depósito azul y otro en el amarillo. Están trasladando los elementos con el etiquetado y el envasado, los valores de la empresa que no salen en las fotos, están haciéndolos tangibles al consumidor. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué es más eficiente? Hacer un mecanismo más publicitario, un mecanismo más de semiótica, una valoración estética. Yo os voy aquí por la semiótica y por crear otras cosas, por ir avanzando conclusiones. Y vamos a verlo con casos. A ver, lo primero, vais a ver un caso de una empresa grande, las demás van a ser casos en empresas pequeñas. Supongo que Campofrío suena a todos, ¿no? Esta es una situación real que realmente el origen no era el envasado ni el etiquetado. Pero pasó una cosa. Os lo cuento, a ver, como voy a contar la idea importante, os he dejado ahí algunas diapos sabiendo, por si lo leéis, os explicarán que cuando lanzamos un nuevo producto hay que 3 fases. Aquí, fijaos, ya pongo aquí el producto, ¿no? No tenía foto no sé por qué he cambiado de ordenador, no tenía foto del envase a secas. Un envase de plástico en la zona que está en fresco, a 5 grados, en los supermercados y hipermercados, ¿de acuerdo? Un chopper de cerdo. Recordad que cuando se lanzan productos, más del 90% normalmente en consumo fracasan. Esto que voy a decir es un ejemplo de un fracaso. O sea, ya lo adelanto. ¿La idea cuál era? Mirad, muy sencilla. Lo hago sobre este ejemplo, luego tenéis ahí, os he puesto unas diapos describiéndolo, pero voy a intentar resumirlo, ¿no? Para que nos dé tiempo a ver todos los casos. A ver, la empresa es el mayor productor de carne de cerdo o de transformación de carne de cerdo de España. Es una empresa internacional. Está en muchos países y tiene negocios en Francia, en Puerto Rico, tenía en Rusia, etc. Bueno, y tenía productos, partes de la carne de cerdo, de que compraba, que no utilizaba. O sea, lo que estaba buscando era cómo, en vez de tener desechos, crear valor con ellos. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que se me entiende. Todos sonarán que sé yo, las salchichas de Campofrío, ¿no? Vale, pero pensar, es el líder, además, y se ha posicionado en términos de calidad frente a otros competidores, frente a El Pozo o otros, ¿no? Campofrío es también el dueño actualmente de Navidul o de, ¿cómo se llama? Está hecho con Revilla, que no me, o sea, tiene varias marcas, ¿no? Pero estoy hablando de la marca Campofrío. Vale. Pues la idea es muy sencilla. Ahí lo tenéis con un planteamiento típico de nuevos productos, ¿no? Desde concepto, desde de producto y luego test de mercado, ¿no? Mirad, la idea primera, entre las varias que se hizo, os digo la conclusión y así avanzamos, que es lo que aquí no se propuso, hacer para, fijaros, situación de uso del producto, es el criterio de segmentación.
sea, cenar en casa por semana. Unos vienen de estudiar, otros vienen de trabajar, poco tiempo, no manchar, una comida funcional, que se haga rápido y además cada vez sabemos menos cocinar. O sea, tiene que ser algo sencillo, ¿no? Como digo yo siempre, cocinar es algo más que hacer pasta y arroz blanco, ¿no? O sea, a partir de ahí hablamos, ¿no? Bueno, pues es un poco esa la idea, ¿no? Se ha entendido. Claro. Entonces, se hace desde productos, es decir, se trajo a consumidores a ciertos sitios para que cocinaran y lo comieran. Y hubo que cambiar cosas. La gente lo ponía muy fuerte a cocinar, el fuego lo ponía muy fuerte, se quemaba por fuera. Lo que se hubo que hacer fue añadir partes grasas para que se derritieran, para que la carne estuviera rica, digamos, que pudiera deshacerse. Hubo que intensificar el sabor. Bueno, se hicieron ajustes, ¿vale? Lo tenéis más detallado ahí, que lo he puesto para que lo queréis leer, pero... Y al final tenéis un poco ahí lo que se lanzó, ¿no? Un chope de Campofrío, que se lanzaba en ese envase, que veis que era opaco, y que tenía dentro dos rostros, o como dos hamburguesas de partes del cerdo, que están bien, pero que no son las más nobles. Los solomillos se venden por separado, lógicamente. ¿Qué pasó? Mirad, ahí tenéis un poco la idea. ¿Qué pasó? Bueno, se posicionó, para que se entienda un poco esto, con una idea de comida funcional para gente joven, pues por criterios culturales. ¿Veis? Las estrellas, la Estatua de la Libertad, suena en Estados Unidos por todos lados, ¿no? Comida rápida, pero intentando, o sea, esto quiere decir que costó un dinero a la empresa poder utilizar esto. ¿Vale? Daos cuenta que no estamos hablando de que yo lo coloco aquí sin más. Bueno, ¿qué pasó? Lo primero, los distribuidores lo cogieron. ¿Vale? Muy importante, porque si no llegamos a la distribución, el cliente no tiene opción de compra. Segundo, la gente lo compraba, pero con poca frecuencia. Claro, aquí ya empiezan los objetivos de las empresas. En este momento, justamente fue antes y después de que hubiera un cambio en la propiedad y los nuevos dueños la estaban cotizando en bolsa y dejó de cotizar en bolsa. Pero algo que os darán el coste de capital, es decir, tiene una política de dividendos que ha mantenido en el tiempo un 7%, vamos, el resumen es que hay que ganar un 7% al año de cualquier producto para mantener esa política de dividendos y tener contentos a los dueños, sean en bolsa o no sean en bolsa. Resumen es eso. Entonces, la rentabilidad de ese producto era menor. Ya tenemos un problema. La frecuencia de compra más pequeña. Y cuando el producto estaba en promoción, y la promoción no era el precio, porque es una empresa que se cocina más en la idea de calidad, o sea, en vez de bajar el precio, gastamos el dinero en el presupuesto de marketing, lo ponemos, en vez de bajar €1, pues pagamos un viaje de 2 personas de una semana a Nueva York y hacemos el gasto de otra manera, pero se percibe en términos de calidad de forma distinta, ¿vale? Esa era la idea. ¿Y qué pasó? Pues muy fácil. El problema vino con las carnicerías y charcuterías, donde Campofrío tenía poca presencia. Pero los que compraban, pasa un poco como la zona de frutería de Mercadona. Los que compraban en el súper también iban a esas tiendas especializadas. ¿Os acordáis la credibilidad de los señores? ¿A quién creían? Al charcutero, al carnicero, que es el de toda la vida, donde yo compro, que ¿sabéis lo que decía? Que ahí metían la carne mala. Si no cogéis una carne que os partan en el momento, que os la piquen en el momento, la que está picada es los restos. No estoy hablando peyorativamente, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Pues que lo han pagado los que han comprado la chuleta o lo demás. Es decir, todo lo que las ventas son beneficio. Les estaba tocando el beneficio. Pero lo importante era que lo creía el cliente. Y eso estaba afectando negativamente a la imagen de la empresa. ¿Vale? Primera idea. Todavía no he llegado al etiquetado, ¿no? Vale, ahora llega. Primera idea, no lanzar el producto. Hubo una modificación. Si miráis ahora la web, veréis que lo que se ha hecho es ha cambiado la situación de uso. Ahora es un chopet que se parte en lonchas para bocadillos para merendar. O sea, se buscó otra situación de uso, que no es lo que me interesa destacar, pero lo veis en la web. Pero este caso sirvió para cambiar totalmente la política de etiquetado de toda la compañía. Porque fue el caso que sirvió para hacerles ver lo que les preocupaba era la imagen de la empresa, porque al final el etiquetado estaba afectando a la imagen negativamente. Y eso significa que te cabreas con el chopet, pero dejas de comprar las salchichas o el pavo frito. O sea, tenemos un problema y perdemos poder frente a los distribuidores. Entonces,
¿Qué es lo que pasaba? Mirad qué curioso. Para que lo veáis, voy para atrás, si no me equivoco. ¿Veis ahí un envase, no? Lo puedo decir porque yo estuve viviéndolo. Por la parte de atrás era blanco, nada más tenía los datos legales, ¿eh? ¿De acuerdo? No se ve nada más que eso, ¿no? Cuando se abría en casa, la gente se cabreaba porque veía la carne y ¿dónde está el tomate? Y la lechuga. Y el pan. Lo que veían era no lo que había, sino lo que no había. ¿Vale? Ahora que veis en todos los productos, transparencia. No hay nada, no había nada que ocultar. No se hizo, o sea, lo puedo asegurar porque lo viví con la gente de la empresa en primer término, pero creas un malentendido con la política de comunicación. ¿Eh? O sea, esto creo que es un caso muy interesante para que veamos los riesgos y cómo nos puede afectar estratégicamente a esto, ¿no? Y veréis además otra cosa. Yo no sé si lo saben otros por qué se hace, pero veréis que lo imitan todos, entre las marcas de distribución, como la que veis ahí de los, ¿no? ¿Lo veis? Bueno. ¿Se entiende un poco el mensaje de este? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver otro, que es un caso distinto. Vamos a ver ahora, os he planteado una idea en tiendas físicas y otra en tiendas online, ¿no? Mirad. Lo primero, os presento la compañía. Siempre se dice con U, pero no hay un error, se escribe con U, con V. Todos decimos CUNE, pero el nombre de la compañía es Compañía Vitivinícola, con V, del norte de España, ¿vale? Es una bodega centenaria, está creada en 1856. Si la visitarais, bueno, tiene aquí varias, bueno, realmente es un grupo de bodegas, pero es una bodega de tipo mediano, no es de las grandes, no es una bodega pequeña. Acabamos de poner un ejemplo grande, ahora los ejemplos vamos de lo grande a lo pequeño, ¿vale? Fijaros, ahí el vino que vamos a ver es su vino estrella. Tiene uno mejor, pero que hace una producción muy limitada de unas 10.000 botellas, que es el Real de SUA. Es el Imperial, que hay reserva y Gran Reserva. Estoy poniendo los precios de ahora, ¿eh? ¿De acuerdo? El Gran Reserva, que es el que vamos a ver dentro de un momento, ahora está en 72,10. Cuando se hizo el experimento, y ahora veréis esto, estaba en 27 euros. Ha subido en 5 años un montón. ¿Vale? Fijaros, estáis viendo, a ver, si quitamos esto que pone X1, X2, X3 y esto, digamos, esos círculos, estáis viendo la web. Esto fue un trabajo que nos encargó CUNE para lo siguiente. Os planteé un poco la idea. Les preocupaba que tienen un cliente que va envejeciendo, y no está rejuveneciendo su base de clientes. Y lo que han detectado es que dan una imagen muy clásica, que los jóvenes lo rechazan. Entonces, os planteo digamos, la idea. Esto es lo que están haciendo, ¿vale? De paso, os aprovecho para decir una cosa. Si estamos en Internet, acordaros que lo que tenemos de información siempre es el envase y el etiquetado. Estáis viendo un pantallazo, porque esto se hizo en colaboración con un distribuidor online, con Vinísimos. O sea, la Vini y Vinísimos son las mayores empresas de venta de vino online en España, ¿vale? O sea, CUNE es realmente quien interesaba. Daros cuenta de la idea de lo que vamos a hacer. La gente está entrando a comprar. No estamos hablando de un experimento, sino de una situación real, ¿vale? Si entran a este vino, van a encontrarse con que estamos manipulando la información y no lo saben. Esto pasa muchas veces ahora en Internet. Es muy fácil hacerlo. Es un poco el experimento. Lógicamente, las empresas, ¿cómo se llama? Tienen que estar de acuerdo, etcétera. Y en este caso, para deciros toda la información así de forma resumida, se les preguntaban unas cosas adicionales de forma, una pequeña encuesta muy breve, 4 conceptos. Si contestaban, tenían derecho a participar en un sorteo. Y eran 12 botellas de este vino. Pero solamente, fijaros que era la gente que entraba a este vino. En los demás vinos estaban haciendo, pues veían el vino, compraban, no compraban, hacían como cuando estáis en Amazon. Miramos, compramos o no. ¿Me habéis entendido? Vale, pero fijaros una cosa. Además os digo, el Gran Reserva 2004 tuvo 100 puntos Parker. O sea, Parker es el mayor influencer en temas de vino a nivel mundial. Más puntos, tienes el máximo. En España lo han tenido 9 años, o sea, 9 vinos en ciertas añadas. El Imperial ahora lo tenéis en la diapo anterior, ahora por los 96, 97. O sea, es un gran vino, esos son muchísimos puntos. Pero no es lo mismo que 100. 100 es una cosa
que lo tienes todo vendido y, o sea, yo ayer estaba comentando una cuestión. Yo tengo una botella en casa de una bodega que la compré en 100 y pico euros, le han dado, o sea, es de las más caras que tengo en casa, pero ahora mismo cuesta 1.200, le han dado 100 puntos el año pasado y ha subido, claro, cada vez hay menos, o sea, se van consumiendo, quedan menos y los que lo quieren tener, pues pagan más. Son mercados estrechos, ¿no? ¿Me entendisteis? Se ajusta por vía. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que tenéis aquí el tema de digamos, la venta tradicional, fijaos, la marca y la etiqueta tal cual son, y se diseñó, se hizo un coste de diseño, un registro de una marca, vamos festejo, con una idea de evento, ¿no? De fiesta, para decir, o sea, os dais cuenta, suena a cerveza, ¿no? Tomar en compañía, con grupos y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos manipulando la marca y la etiqueta y también, ¿cómo se llama? Los puntos, ¿no? Poniendo muy pocos puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno, fijaros, aquí lo que os pongo son los datos un poco, estáis viendo lo único que preguntábamos, unos pequeños constructos fijaros, estos son las nuevas y más nuevas para esto, estamos mirando qué marca tenía menos riesgo, qué marca te daba una mayor utilidad, es decir, una valoración de calidad mayor y cuál comprarías más, ¿no? También había la cifra de ventas, pero bueno, esa no me la dejan poner, pero vamos, la idea es la misma que lo que vamos a llegar. Fijaros, si veis ahí los datos, lo que importa es la conclusión. Lo otro para quien lo quiera leer, Fijaros, ¿qué ocurre? Que la marca, ¿en qué influye? En la valoración de calidad y en la intención de compra. Influye siempre más la marca conocida es Cune, Imperial de Cune, que la marca nueva, ¿de acuerdo? O sea, en cuanto a la etiqueta, pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Lo veis ahí, pero fijaros que en el riesgo no generan diferencias. Y en cuanto a los juicios de los expertos, o sea, pensar que esto es lo mismo que las guías Michelin, si estuviese hablando de restaurantes o cualquier otro ejemplo de esto que podamos poner, pues no hay diferencias. Esto sí es distinto respecto a otros trabajos y lo miraréis con el entorno angloamericano, donde normalmente los expertos influyen mucho y la gente se los cree. ¿Qué es lo que nos sale? Mirad, que lo que más influye es la marca. La etiqueta influye, ahora voy a decir por qué, pero los expertos no. Los expertos hay dos motivos. Uno es que pensamos que son sus opiniones personales, o sea, no los calificamos de expertos, o sea, nos podemos de igual, a usted le gusta tal, a mí me gusta otro y ya está. O sea, no le damos más importancia porque no los seguimos. O bien porque pensamos que están incentivados. Que es una conducta oportunista y que están, digamos, como ciertos influencers, cobrando por, y entonces, si dicen blanco, yo hago negro, ¿no? Esto pasa, que sepáis, hay estudios que en el Journal Marketing Research hay uno muy simpático sobre expertos en cine en Estados Unidos y sabe que la gente los lee y lo que hace es lo contrario de lo que recomienda. O sea, si no le gusta la película, yo la voy a ver porque me va a gustar, que es un poco... los usan en sentido contrario. Lo digo por la parte de semiótica que nos va a tocar. Que estas partes siempre tienen. La etiqueta, fijaros, esto sí es importante, porque hay una teoría sobre temas de etiquetas que aprovecho a meterla aquí muy brevemente. Sí interesa más poner un logo que haga referencia a la procedencia, aunque sea tradicional, o salirte de esa tipicidad y hacer cosas nuevas. La mayor parte de las veces interesa tener la tipicidad, porque incluso en mercados exteriores solamente hay un trabajo donde sale mejor esto. Si el que quiera hacer ese trabajo tiene ahí las citas y demás. O sea, en general, por ejemplo, en China o en Japón, un chateau francés, estas bodegas así nobles y demás, lo ven como un sitio exótico. Pero es típico de ese sitio, es como nosotros vemos una pagoda y es exótico de un templo, no es una catedral, pero es un templo, y lo vemos, digamos, es la localización de mercados globales, ¿no? La parte de las... Fijaos que para la bodega la decisión interesante no había nada. ¿Pero por qué? Mirad, y esto sí que es muy importante, porque hay dos tipos de signos que podemos poner, signos motivados y signos arbitrarios. ¿Qué es un signo arbitrario? Mirad, yo puedo poner, dame vida, el vino Peleón,
Se puede poner cualquier cosa en una etiqueta. Si pones algo que tenga que ver con lo que eres, con tu misión, con tus valores, con tu procedencia, sueles dar mejores resultados. Y esto hay varios trabajos, por eso veis que tengo por ahí alguno citado. Suele dar mejores resultados y además funciona mejor para empresas que funcionan en mercados exteriores, o sea, para empresas pequeñas y para empresas de más volumen y de más tamaño que compitan en mercados exteriores. Por esa idea de que eres algo más, entre comillas, exótico. Exótico quiere decir hasta un sentido, es decir, un queso alemán o un pan alemán que son distintos que los que tomamos habitualmente en España, que se sale de nuestro contexto cultural. Y no olvidemos que el tema del etiquetado tiene mucho que ver con temas culturales. El blanco para nosotros significa una cosa, o el rojo en otros países tiene otros contextos de significado, ¿vale? Vamos a seguir ahora, me voy a poner un poco más académico porque si no me podía resistir a hacer algo así más tarde, ¿no? Pero esto es para quien lo quiera consumir también. Fijaros, una cosa que os cuento antes. Vamos a mirar un poco el papel de la etiqueta en la decisión de compra del consumidor. Vamos a hacer un modelo mental intentando ver los pasos que se hacen, ¿vale? Si miráis los artículos de la diapo anterior, vais a ver, fijaros, casi vamos a ganar tiempo, que hagamos, ¿os queda cuánto? Vale. No, pues vamos genial. Bien. Vamos a ver, fijaros, vamos a ver varios conceptos que son varias fases. Cuando veis las cosas, los estudios, perdón, veréis que alguna de estas variables con alguna de estas. Yo mi idea, y esta es un poco mi valoración crítica un poco de la literatura, es que eso es interesante porque te habla de relaciones, pero que nos falta a veces ver un poco una visión más global. Y a veces puede haber variables que estén por el medio que no las estamos teniendo en cuenta y que jueguen su valor, ¿vale? Entonces, aquí lo que trabajamos es con un marco teórico que es estímulo, organismo, respuesta. Los estímulos de la etiqueta estamos analizando cómo influyen en la valoración y en la decisión de compra y cómo influyen después en la conducta del cliente. ¿Se me ha seguido hasta aquí? Esto. Mira, simplemente lo que quiero es definir los conceptos. Para el que quiera consultar, he puesto las escalas y la cita de dónde es. Fijaros, en la parte de la etiqueta, ¿qué tenéis? Primero, la apreciación estética, si nos gusta. La idea de belleza, la idea de atractivo, esto me genera una afinidad emocional, ¿de acuerdo? Esta es un poco la base, lo que vamos a encontrar a la izquierda en el modelo, como punto de partida. La segunda es la parte más del significante, pues habla del significado. Es decir, la parte más de contenidos simbólicos. ¿Qué asociaciones mentales hacemos de calidad, positivas o negativas? Si a mí no me gusta Taylor Swift y me ponen en Taylor Swift, igual me genera una fobia en vez de una filia. ¿Lo vemos? Entonces, aquí veréis que en el tema de la literatura de etiquetados hay algunas escalas para medir estas cosas, para medir estos conceptos en definitiva, ¿no? ¿Sobre qué estamos midiendo eso? Sobre la personalidad de marca y sobre la valoración del global de calidad del producto. En la valoración de marca, en la personalidad de marca, estamos siendo una cosa clásica, estamos siguiendo a Jennifer Acker con su modelo de 5 dimensiones y de distintas características. Mirad, las marcas, simplemente para decirlo de una manera sencilla, con las marcas lo que hacemos es trabajarlas como si fueran personas. Es decir, las tratamos como, pues esta marca es amigable, es no sé qué, como si tuvieran un carácter que al final no olvidéis que son intangibles, que son los activos intangibles son los aspectos más difíciles de imitar por la competencia. Son un aspecto muy importante tener en cuenta ese sentido, ¿vale? Entonces, fijaros, bueno, esto para quien le guste la parte estadística, constructo de segundo tipo de carácter molar, formativo en una parte, reflectivo en otra, no, bueno, ahí tenéis la escala y la conducta, mirad, es más fácil. Al final, ¿qué tipos de conductas analizábamos? Si lo vas a comprar, si pagarías una prima de precio, es decir, si pagarías más por el producto porque consideras que es mejor, estamos midiendo el label equity, y tercero, si tienes una recomendación positiva. No olvidéis que la recomendación es muy importante en los alimentos porque es un sector muy atomizado con muchas empresas pequeñas que no tienen presupuesto de marketing para conseguir hacer campañas publicitarias o otros mecanismos que necesitan una dotación económica mayor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Pues que es muy importante que hablen bien de ti. Además, siempre es más creíble el que paga que el que vende. Si uno hace un anuncio, voy a decir que soy guapo. Que me lo diga el que paga, ya cambia la cosa en términos de credibilidad. ¿Vale? Fijaros, ahí, eso sería el modelo. A ver, son compradores reales en vinotecas o en delicatessen. Muy importante. Estás comprando un vino para una celebración especial, por ejemplo, ahora para Navidades o para regalo. Ojo, esto es solamente en este contexto. ¿De acuerdo? Son gente en tiendas y era justo en la tienda cuando acaban de comprar vino y había una pregunta filtro para saber qué era de este tipo el motivo. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos sale? Mirad, eso es el modelo global, pero vamos a verlo. Mirad, primera idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que la apreciación estética no influye en la valoración de calidad, directamente. Influye indirectamente, fijaros, hay, es lo que te enseña en el dibujo, 3 mecanismos. Por un lado, genera personalidad de marca y la personalidad de marca genera esa función de utilidad. Por otro lado, genera unos contenidos simbólicos y esos contenidos simbólicos generan una función de utilidad. Y otro hay un camino, digamos, también más complicado. El proceso mental es que es un proceso elaborado, pero al final acaba en la personalidad de la marca. O sea, siempre el etiquetado al final, esta es la idea que os quiero transmitir, lo que nos lleva es a que tenemos que potenciar una imagen de marca con una riqueza de contenidos y dotándola en el fondo de una diferencia. Para resumirlo, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Bueno, eso serían un poco los efectos. ¿Cómo nos afecta a la intención de compra? Perdón, a las conductas. Mirad. Influye en todas, influye mucho. Pero en lo que más influye, fijaros, es, si veis aquí los estadísticos, pues lo que más influye es en la idea de la recomendación. Y eso es muy interesante para los fabricantes. Porque es al final, mirad, es tan simple como que te ha gustado un vino, en este caso, haces una foto y se lo mandas por WhatsApp a otro. Es decir, estás haciendo la campaña de comunicación al fabricante. En este contexto de vinos. Yo no sacaría la consecuencia para otros, ¿vale? Y para que esto pase, estamos hablando de vinos que tengan una idea coherente, sea una imagen coherente, que no vaya pegando bandazos en cambiando los códigos visuales de un año a otro, etcétera, ¿no? Fijaros, digamos, estoy contándolo en orden inverso, porque el último caso que os voy a presentar es el origen de esto que acabamos de hacer. Eso que tenéis aquí, este polvo de aquí, que es el que me interesa, el del fondo es la guardia, este se llama el ciego, todo junto. El ciego es conocido por una bodega, esta que veis aquí, Marqués de Riscal, el edificio de Paul Getty, el que hizo el Guggenheim de Bilbao. Vale. Pero al lado de esa bodega, ahí está otra, Bodegas Galdena. ¿Vale? Realmente, el trabajo que os acabo de enseñar es consecuencia de que empiezas a leer literatura y demás por un encargo que es esto, realmente el origen. Mirad, esta bodega, es alojamiento rural, tiene museo. De hecho, es simpático porque la Virgen del Pueblo está en la bodega, menos el 14 de agosto, que hay una procesión, lo llevan a la iglesia, que está justo encima, a la izquierda de la foto sería. Y al día siguiente, el día 15, lo llevan en procesión a la bodega y está el año siguiente. Está siempre en la bodega, es un poco raro, un poco frecuente. Pero bueno, la bodega está desde 1586. Son navarros de origen, Valdelanda es un barrio cerca de Estella, de la Sierra de Upasa, y ahí estáis viendo la familia actual. Isidoro, el señor mayor, que ya no gestiona, Juan Jesús, el padre, y los hijos Juan y Judy. Él lleva la parte de producción y ella la parte de marketing. Ha conseguido que los dos hijos estudien cosas distintas y complementarias, que eso ya tiene mérito, y que se incorporen al negocio familiar. Bueno, fijaros una cosa importante. Tradicionalmente siempre han utilizado este sello. Sello muy clásico de los de etiqueta tradicional que veíamos antes, etiqueta ególatra que veíamos antes, ¿no? Esto es muy típico en el mundo del vino. Poner el sello, la firma, ese tipo de cosas. Han empezado a cambiar. Por ejemplo, han sido la primera bodega del mundo, esto pasó antes digamos, de lo que os voy a contar, de que hacían etiquetas que huelen. Esta línea de vinos, Duquesa Victoria, si cogéis la etiqueta, la botella, la ponéis y huele, y además pues solo una cosa, lo bueno es que además lo hicieron sencillo. Por ejemplo, el vino blanco huele a limón,
el rosado a fresa, que es uno de los aromas típicos de esos vinos. O sea, pero no lo complicaron. O sea, y trato de decir una cosa de cómo son como, desde el punto de vista de directivos. Hablaron con el Departamento de Químicos de la Universidad de Zaragoza para crear unas etiquetas, financiaron un proyecto de investigación para crear unas etiquetas que tenían olores. Cuando lo sacaron al mercado internacional, a los 6 meses, unos chinos ya tenían unas iguales. O sea, estas cosas que son elementos tangibles siempre son más fáciles de imitar. ¿Vale? Entonces, fijaros, crearon con una primera bodega que quitaron el escudo y pusieron etiquetas en braille. Por temas de sensibilidad que tienen, que no viene ahora al caso, sensibilidad en sus cuestiones personales y demás. Fijaros, antes, ese ha sido, el cambio del escudo ha sido a este. Más moderno, pero no nos dice mucho. Está teniendo la misma información legal y todo, pero sabéis que es en términos táctiles, ¿no? Vale. Y la pregunta, que es el caso, es que querían cambiar esa por esta otra. Si os dais cuenta, esta es la gama de productos, es que son ellos, ¿no? Esa es la idea que está detrás. La idea detrás es un poco de semiótica. Ellos no sabían lo de la semiótica, el significante y el significado, pero Juan Jesús, el padre, lo que tiene, a mí me parece una persona brillante en su trabajo, tiene, o sea, le da vueltas a las cosas, luego habla con quien entiende que sabe, que te organiza conceptualmente la cosa, pero su intuición, entre comillas, es: nosotros llevamos aquí mucho tiempo, somos una bodega familiar y queremos seguir estando aquí. Vamos a dar la cara. Por lo tanto, si damos la cara, queremos trasladar eso y no ser un personaje ficticio, como veis antes. Entonces, aprovechando que la bodega tiene tienda, y pensar que es una idea como un supermercado, son unas góndolas tal, pues se hizo un experimento. Se tenían vinos de los de Brady y vinos de este tipo. ¿Qué vino se vende más? Bueno, pues pensar que todo es igual. El mismo precio, el mismo vino, todo ceteris paribus, salvo cambia la etiqueta, ¿no? Y fijaros, la prueba la hicimos con el abuelo y el Gran Reserva. Si veis el Gran Reserva, típico código visual de productos de gama alta, negro, oro, sobriedad. Bueno, pues realmente mirando literatura, pues planteas este modelo. A ver, lo que les presentamos a ellos fue sobre todo, bueno, algunas ideas así sencillas de estadística, pero sobre todo las ventas. Y la idea fundamental, ¿cuál vendía más? Con mucha diferencia, el abuelo. O sea, y eso es una cosa muy fácil de comprender, o sea, sin tener ecuaciones estructurales ni cosas de este estilo. O sea, me dices que al mismo precio vendo más de un 40% de botellas si pongo el abuelo que si pongo el otro. No hay más que hablar, No han cambiado. Esperad, ahora lo han vuelto a cambiar. ¿Por qué? Creo que me he quitado la diapo, la tengo por ahí después, sí. ¿Cómo se llama? Si buscáis en internet, ponéis familia Valdelana, han puesto con un texto y han quitado. ¿Por qué? Porque la gente del sector, la gente del pueblo, no les gusta, los tacha de ególatras, que ganas de salir en las cosas. Los malentendidos que hay en estas cosas, claro. Y daros cuenta que Riscal es una de las 20 bodegas, está al lado, está a 200 metros, es de las 20 bodegas que más se visitan de España. Es decir, al final comes en el pueblo, visitas más bodegas y alguna vez escuchas estas cosas. Están un poco como la carnicería que veíamos en el caso de Campofrío. Siempre hay otro que te está hablando de ti y no te llama guapo. Bueno, pues para acabar, simplemente a modo de reflexiones finales, porque yo hago unas reflexiones desde mi punto de vista. Primero, el etiquetado al final tiene que crear marca. Y tenemos que tener una idea estratégica, digamos. Siempre es la idea que yo traslado, ¿no? Segundo, muy importante, trabajar con la situación de uso del producto. Lo digo porque, por ejemplo, y os voy a provocar un poco, ahora al final, hablamos a veces de segmentaciones que no existen. Generaciones X o demás. X, Y, Z o, bueno, abecedario tiene letras para más generaciones. Lo que quiero decir, no lo digo en broma. La situación de uso es muy importante y es la variable de segmentación. Yo tengo por ahí
por ejemplo, cómo está segmentado el mercado español del vino. Cuando escucho a colegas de análisis sensorial, hablan de hombres y mujeres por edades, y es por situaciones de uso del producto y por cuestiones de personalidad. Es decir, que si nosotros hacemos un estudio de mercado, es lo que estoy haciendo una oda, la investigación comercial, para tener un poco, saber cómo funciona. ¿Y sabéis por qué es importante para las etiquetas? Porque lo que suele trabajar, ¿cómo se llama? Pasar en las etiquetas es que cuando la situación de uso es una comida de prestigio, que salga para las navidades, que no haya un buen vino, un buen jamón, mala mesa, en España, ¿no? O sea, tenemos una cuestión que socialmente tiene importancia, calidad extrínseca. Entonces, lo que quiero que os deis cuenta es que en esos casos, la tipicidad percibida te reduce el riesgo. Cuando estás en situaciones de uso para un vino de diario, puedes tener más variedad de opciones de cambiar y salirte de esa tipicidad percibida. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis, a quien interese por aquí están en las citas. Y otra idea, utilizar mejor signos motivados que nos pueden permitir una política de comunicación y de riqueza a lo largo del tiempo, acorde con quién eres y tratar de ser un poco coherentes. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haberos dado ser demasiado pesado y espero que haya transmitido un poco algo que creo que es muy importante, que la formación, estamos aquí para eso, es relevante y que podemos hacer cosas, que eso es lo que nos tiene que dar satisfacción y es una responsabilidad también que hagamos cosas que sean útiles para el sector, que es la manera de que nosotros y vosotros, la generación que viene detrás, progresemos y vayamos para adelante. Bueno, muchas gracias a todos y quedo para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad, cuestión? Antonio, ya ven, si desde casa, de los que estáis conectados online, ¿queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión, compartir algún comentario? Yo tengo una pregunta. Has dicho antes que los vinos de pavo, que ninguno de los mejores vinos de España están dentro de los vinos de pavo, sí, debido a la zona de actividad. ¿Pero por qué ocurre? Porque es una señal de mala calidad. Bien, espera, yo siempre me gusta, de hecho tengo muchos ficheros por aquí en la carpeta. A ver. Espera, que creo que no me estoy equivocando. No, pues lo he contado. A ver, te lo explico sin... Pensaba que tenía una diapo ahí, era para que lo vierais. A ver, los vinos de pago son una finca, ¿vale? O sea, es un pago, una finca, un terroir, que dirían en francés, un terruño, ¿eh? O sea, tiene que ser el 100% de un terreno, ¿vale? Tiene que estar dentro de una mención de origen y solamente se puede comercializar por parte de una bodega con una marca distinta. Es la marca, o sea, tienes la marca del nombre del vino, la marca que le ponga la bodega, y luego estás poniendo que ese es de el pago de no sé qué. ¿De acuerdo? Se hizo con la idea de que los vinos de más prestigio estuvieran en esa, por eso he dibujado una pirámide, y que estuvieran en la cima de la pirámide en términos de señal de calidad. Pero los vinos de más prestigio, lo fuerte no es la denominación, es su marca individual. Entonces, fíjate que he dicho antes Pingus, y mira los precios de lo que te estoy diciendo. O sea, el valor de marca, mira la ermita, L, ermita, o mira de la Sicilia único. Si miráis eso, veréis que ellos, lo que tienen es porque son ellos. Entonces, si te pones en otro lado, te estás poniendo igual que los otros. Pero claro, si yo estoy arriba, es como si yo soy un Ferrari y me pongo como un Porsche, que está muy bien, pero no es lo mismo. Dejas de ganar. No quieren estar. ¿Me habéis entendido? ¿Quién se pone? El que quiere parecer como demás y salirse por encima de la media de su zona. ¿Me habéis entendido? Por eso decía que era, por ejemplo, en Navarra o en La Mancha o Manchuela, son denominaciones distintas. Si están aquí a este nivel, el que está en pago está, comparado con los demás, está mejor. ¿De acuerdo? Pero mejor respecto a los de cerca, no respecto a otras denominaciones de origen. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿En casa tenéis alguna pregunta?
Me imagino cómo se pondría el abuelo cuando era el que mejor vendía. Pues hemos hecho la prueba, porque se ha ido simplificando las cosas y siempre, hombre, pero no solo el abuelo, los nietos también, porque además la idea era de Judith y del hermano de Juan. Y la idea de que al final, el decir que, o sea, ellos lo que estaban tratando de transmitir era que tenemos una responsabilidad hacia el cliente y que estamos dispuestos a dar la cara, o sea, vamos a estar aquí, no nos vamos a ir, etcétera, ¿no? O sea, les sentía orgullo de que eso funcionara. Y luego les cabreaba, por decirlo de alguna manera, que luego por atrás otras personas, pues, bonitos no los llaman, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo también de lo que significa que las lecturas que hacemos de las cosas no son necesariamente lo que nos quieren decir, que es una cuestión muy, muy delicada en la comunicación. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias una vez más a Agustín. Si no hay más preguntas y comentarios, pues bueno, espero que hayáis disfrutado. Yo creo que, bueno, aquí hay muchos estudiantes de estadística y empresa. Algunas veces hemos hablado, bueno, pues de esa conexión, ¿no? de la parte estadística al ámbito del marketing, y yo creo, bueno, pues que con esta última parte, pues habéis visto la utilidad y cómo nosotros, los investigadores en marketing, pues utilizamos esa parte estadística y que es fundamental. Entonces, bueno, pues animaros a seguir aprendiendo y, como él decía, pues aprovechar el conocimiento que se os está brindando. Muchas gracias.